Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar las compuertas lógicas. Una compuerta lógica es un elemento que toma una o más señales binarias de entrada y produce una salida binaria en función de estas entradas. Como tenemos que tanto la entrada como la salida manejan señales binarias, esto quiere decir que las compuertas lógicas trabajan únicamente con dos estados, que serían 0 y 1. El estado 0 lo podemos ver como un estado off, un estado apagado, en el cual no hay presencia de la señal. Y un estado 1 lo podemos ver como un estado on, un estado encendido, en el cual hay presencia de la señal. Las compuertas lógicas son componentes físicos de naturaleza electrónica, eléctrica, mecánica o neumática, y son componentes que son capaces de realizar operaciones lógicas binarias, como sumar, restar, multiplicar, operaciones de negación, incluir, excluir, entre otras operaciones. Las compuertas lógicas se constituyen como el corazón de la electrónica digital y como una herramienta muy importante para el diseño de automatismos combinacionales. A continuación vamos a estudiar cada una de las compuertas lógicas, su símbolo, su tabla de verdad, su ecuación y su representación en lenguaje de contactos. En primer lugar tenemos la compuerta lógica AND, también conocida como función I. Esta compuerta consiste en una operación de mínimo dos entradas, donde el resultado es 1, si y solo si todas las entradas están presentes o son iguales a 1. Aquí tenemos los símbolos de la compuerta lógica AND. Y podemos ver a partir de estos símbolos que tenemos dos puertos de entrada A y B y un puerto de salida. Las tablas de verdad son herramientas que nos permiten visualizar cuál sería el estado de la salida dependiendo del estado de las entradas. En el caso de la compuerta AND tendríamos dos entradas, A y B, y tendríamos una salida que sería OUT. Entonces podemos tener diferentes combinaciones de las entradas. Por ejemplo, podríamos tener que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0. Y en ese caso, la salida de la compuerta AND sería 0. Podríamos tener que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1. En ese caso, la salida de la compuerta AND sería 0. Podemos tener otra combinación de entradas donde A vale 1 y B vale 0, y en ese caso la salida sería 0. Y tenemos una última combinación que es cuando A vale 1 y B también vale 1, y en ese caso la salida de la compuerta AND sería 1. A partir de esta tabla de verdad podemos ver por qué esta compuerta lógica recibe el nombre de AND o función I, y es que únicamente produce señal de salida cuando hay presencia de señal en las dos entradas, cuando hay señal en la entrada A y cuando hay señal en la entrada B. Todas las compuertas lógicas se pueden representar mediante una ecuación o función booleana. En el caso de la compuerta lógica AND, tenemos que la salida es igual al producto de las entradas, OUT igual a A por B. A partir de la ecuación de una compuerta lógica es posible construir esta columna de la tabla de verdad, teniendo en cuenta las diferentes combinaciones posibles de las entradas. Por ejemplo, en esta primera combinación tenemos que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0. Entonces la salida sería 0 por 0, ya que utilizamos esta ecuación de la compuerta lógica AND, donde la salida es el producto de las entradas. Entonces tendríamos que eso nos daría una salida de 0, que concuerda con este valor que teníamos acá. La siguiente combinación, cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces la salida sería igual a 0 por 1, lo cual nos da 0, que concuerda con este valor. La siguiente combinación, tenemos cuando A vale 1 y B vale 0. La salida sería igual a 1 por 0, lo cual nos da 0. Tal como tenemos acá. Y por último, tenemos la combinación cuando A vale 1
y B vale 1, donde la salida sería igual a 1 por 1, lo cual da igual a 1, que es tal como lo tenemos aquí en la tabla de verdad. Hasta aquí podemos ver que tenemos dos herramientas para poder conocer cuál es la salida de una compuerta lógica. La primera es la tabla de verdad y la segunda la ecuación o función. Todas las compuertas lógicas se pueden representar por medio del lenguaje de contactos, con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En el caso específico de la compuerta lógica AND, tenemos que la representación en lenguaje de contactos consta de dos contactos normalmente abiertos instalados en serie. Este contacto representa la entrada A y este contacto la entrada B. Si estos dos contactos normalmente abiertos los implementamos en un circuito sencillo donde tenemos una fuente de alimentación y una bombilla, podríamos obtener los diferentes estados de la tabla de verdad. Los valores de las entradas representan el estado de los contactos, siendo 0 cuando no se encuentra presionado el contacto y 1 cuando se encuentra presionado el contacto. Y la salida se representa por medio de la bombilla. 0 quiere decir cuando la bombilla se encuentra apagada y 1 cuando la bombilla se encuentra encendida. Entonces, si tenemos los contactos A y B con estado 0, quiere decir que ellos se encuentran abiertos, ya que son contactos normalmente abiertos, no se encuentran presionados. Entonces tendríamos que la energía parte de esta fuente y llega acá, pero al llegar acá no puede continuar hacia la bombilla, entonces la bombilla se mantendría apagada. Eso quiere decir un estado 0. Ahora, en la siguiente combinación tenemos contacto A en 0 y contacto B en 1. Quiere decir que únicamente se presiona este contacto. Este contacto se cierra, pero este sigue permaneciendo abierto. Entonces la energía viene por acá y no puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se mantiene apagada. Se mantiene en 0. Siguiente combinación. Cuando se presiona el contacto A y el contacto B no se presiona. Entonces presionamos acá, este contacto A se cierra, pero este se mantiene abierto. Entonces la energía parte de acá, fluye a través del contacto A que se encuentra cerrado y llega hasta acá y no puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se encuentra apagada, el estado sería 0. Y finalmente tenemos cuando los dos contactos se presionan. Entonces este contacto se presiona, se cierra, este contacto se presiona, se cierra, y de esta forma sí tendríamos que la energía puede fluir desde la fuente hacia la bombilla. Entonces en ese caso, la bombilla se encendería y la salida sería por lo tanto 1. En segundo lugar tenemos la compuerta lógica OR, también conocida como función O. Esta compuerta consiste en una operación de mínimo dos entradas, donde el resultado es 1 si todas las entradas están presentes o si alguna de ellas está presente. Esta compuerta se representa por medio de estos símbolos, donde podemos ver que tenemos dos entradas A y B y tenemos una salida. La tabla de verdad de la compuerta lógica OR la tenemos aquí. En la primera combinación de entradas, cuando A vale 0 y B vale 0, tendríamos que la salida de la compuerta lógica OR es 0. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida sería 1. Cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida sería 1. Y por último, cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale también 1, la salida sería 1. A partir de esta tabla de verdad, podemos ver por qué esta compuerta recibe el nombre de OR o función O. Y es que si esta entrada está presente o si esta entrada está presente, se genera señal de salida. O también cuando las dos entradas están presentes de forma simultánea. La compuerta lógica OR se representa por medio de una suma de las dos entradas.
tendríamos que la salida out es igual a la entrada A más la entrada B. Por medio de esta ecuación podríamos construir la tabla de verdad de la compuerta lógica OR. Para la primera combinación tenemos que las entradas A y B valen 0. Entonces la salida sería igual a 0 más 0, lo que nos da 0, tal como teníamos acá. Para la segunda combinación tenemos que A vale 0 y B vale 1. Entonces tendríamos que la salida sería igual a 0 más 1, lo cual nos da 1. Para la tercera combinación tenemos que la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0. Entonces la salida sería igual a 1 más 0, lo que nos da 1. Por último tenemos la combinación cuando las dos entradas valen 1. Tendríamos entonces que la salida sería igual a 1 más 1. Como acá estamos hablando únicamente de operaciones binarias, los resultados únicamente pueden ser 0 y 1. Entonces cuando tenemos 1 más 1, eso sería igual a 1. Podemos ver que estos resultados obtenidos con la ecuación o función de la compuerta coinciden con los resultados que teníamos aquí en la tabla de verdad. La compuerta lógica OR se puede representar en lenguaje de contactos por medio de dos contactos normalmente abiertos instalados en paralelo. Este contacto sería la entrada A y este contacto sería la entrada B. Tenemos para la primera combinación cuando los dos contactos no se encuentran presionados. Entonces se encontrarían abiertos tal cual como tenemos en esta figura. Entonces la energía parte de acá. Si viene por este camino, no puede continuar hacia la bombilla. Y si viene por este otro camino, tampoco puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se mantiene apagada, en un estado 0. La segunda combinación, contacto A no se encuentra presionado y contacto B se encuentra presionado. Entonces presionamos aquí, este contacto se cierra. Entonces la energía puede venir por esta línea para continuar por acá y llegar hasta la bombilla y que ésta se encienda. Entonces la salida sería 1. Siguiente combinación, cuando presionamos únicamente el contacto A y el contacto B no se encuentra presionado. Entonces presionamos acá, este contacto se cierra, la energía podría fluir por esta línea hasta llegar a la bombilla y encenderla. La salida sería 1. Y la última combinación, cuando los dos contactos se presionan. Presionamos acá y presionamos acá, entonces la energía puede fluir por estas dos líneas para llegar hasta la bombilla y encenderla. La salida sería 1. En tercer lugar tenemos la compuerta NOT. Esta compuerta es una función de negación que posee una única entrada y que se encarga de invertir la señal de entrada. Es decir, que si la entrada es 0, la convierte en un 1 y si la entrada es 1, la convierte en un 0. Aquí tenemos los símbolos de la compuerta NOT y aquí podemos ver que esta compuerta posee un solo puerto de entrada y un puerto de salida. La tabla de verdad de esta compuerta la podemos ver acá. Si la entrada A es 0, entonces la salida se convierte en un 1. Y si la entrada A es un 1, entonces la salida sería 0. La compuerta lógica NOT posee esta ecuación, donde la función de negación se representa por medio de una barra escrita en la parte superior de la letra que representa a la entrada de la compuerta. Esta función se lee de la siguiente forma. La salida out es igual a la negación de A. O también se puede leer como que la salida out es igual a negado. Esta salida de la tabla de verdad la podemos obtener a partir de la función. En el caso en que A es igual a 0, tendríamos que la salida sería igual a 0 negado, y 0 negado es igual a 1. Por otro lado, si la entrada A vale 1, tendríamos que la salida sería igual a 1 negado, es decir, sería igual a 0. La compuerta lógica NOT se representa en lenguaje de contactos por medio de un contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos este contacto implementado en un circuito con una fuente y una bombilla.
Entonces tendríamos que si el contacto A no se presiona, es decir, si su estado es igual a 0, él permanecería cerrado. Y si él permanece cerrado, la energía puede fluir hacia la bombilla y de esta forma encenderlo. Entonces la salida sería 1. Por otro lado, si ese contacto se presiona, es decir, si su estado es 1, entonces al presionarlo el contacto se abre. Y en ese caso la energía no podría fluir hacia la bombilla. Entonces la bombilla permanecería apagada. La salida sería 0. En cuarto lugar tenemos la compuerta NAND, que equivale a una compuerta AND seguida de una compuerta NOT. Su nombre proviene de NOT AND, es decir, de una negación de la compuerta AND. Aquí tenemos los símbolos de esta compuerta lógica. Podemos ver que posee dos puertos de entrada, A y B, y un puerto de salida, OUT. Si comparamos estos símbolos con los símbolos de una compuerta AND, podemos ver que la diferencia es este círculo que se ubica en el puerto de salida y que representa esa negación de la compuerta AND. Aquí encontramos la tabla de verdad de la compuerta lógica NAND. Tenemos que cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0, la salida es 1. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 1. Y finalmente, cuando la entrada A vale 1 y la entrada B también vale 1, la salida sería 0. Si comparamos esta tabla de verdad de la compuerta NAND con la tabla de verdad de una compuerta AND, podemos ver que estas salidas son la negación de las salidas de la compuerta AND. Si aquí la salida es 0, aquí es 1. Si aquí es 0, aquí es 1. Si aquí es 0, aquí es 1. Y si aquí es 1, aquí es 0. La ecuación que representa a esta compuerta lógica la tenemos acá. La salida OUT sería igual a la negación del producto de la entrada A con la entrada B. Por medio de esta ecuación también podemos obtener las salidas que tenemos acá en la tabla de verdad. Para la primera combinación, cuando A vale 0 y B vale 0, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 0 por 0. Primero hacemos el producto. Tendríamos 0 por 0 que nos da 0. Entonces eso sería igual a la negación de 0. Y 0 negado es igual a 1, tal cual como lo tenemos acá. Para la segunda combinación, cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces tendríamos que la salida sería igual a la negación de 0 por 1. Primero hacemos el producto. 0 por 1 sería 0. Entonces tendríamos 0 negado. Y 0 negado vale 1, tal como tenemos acá. Para la tercera combinación tenemos cuando A vale 1 y B vale 0. Entonces la salida sería igual a la negación de 1 por 0. 1 por 0 daría 0. Entonces tendríamos negación de 0. Y la negación de 0 vale 1, tal cual como tenemos acá. Y por último tenemos la combinación cuando ambas entradas valen 1. Tendríamos que la salida OUT sería igual a la negación de 1 por 1. Primero hacemos el producto. Entonces 1 por 1 nos daría 1. Tendríamos la negación de 1. Y 1 negado vale 0, tal cual como tenemos acá. Esta compuerta lógica NAND se representa en lenguaje de contactos por medio de dos contactos normalmente cerrados instalados en paralelo. Esta sería la entrada A y esta sería la entrada B. Si suponemos que aquí tenemos la fuente de energía y aquí tenemos la bombilla, tendríamos que esta primera combinación, cuando A y B valen 0, sería cuando los dos contactos se encuentran en su estado normal, porque no están siendo presionados. Entonces ambos estarían cerrados. Y al estar cerrados permitirían que la energía fluya desde este extremo hacia la bombilla, encendiéndola. Por eso la salida es 1. En la segunda combinación tenemos cuando únicamente se presiona el contacto B. Entonces al presionar este contacto se abre, pero este permanece cerrado. Entonces como este permanece cerrado, la energía puede fluir por esta línea hasta llegar a la bombilla y encenderla. Por eso la salida es 1.
En la tercera combinación tenemos cuando únicamente se presiona el contacto A. Entonces al presionarse este contacto se abre, pero este permanece cerrado. Entonces la energía puede fluir por esta línea para encender la bombilla. Y por eso la salida es 1. Por último tenemos cuando ambos contactos se presionan. Entonces si se presiona este, se abre, si se presiona este, se abre. Y al quedar los dos abiertos, la energía no puede fluir por ninguna de estas dos líneas hacia la bombilla. Entonces la bombilla permanecería apagada. La salida sería 0. En quinto lugar tenemos la compuerta lógica NOR, que equivale a una compuerta OR seguida de una compuerta NOT. Su nombre viene de NOT OR, es decir que esta compuerta es una negación de la compuerta OR. Aquí podemos ver los símbolos de esta compuerta. Tenemos dos puertos de entrada, puerto A y puerto B, y tenemos una única salida. Si comparamos estos símbolos con los símbolos de una compuerta OR, podemos ver que la única diferencia es este pequeño círculo que tenemos en el puerto de salida, que indica la negación de esa compuerta OR. La tabla de verdad de la compuerta lógica NOR la tenemos acá. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0, la salida es 1. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida es 0. Cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida es 0. Y por último, cuando la entrada A y B valen 1, la salida sería 0. Si comparamos esta tabla de verdad de la compuerta lógica NOR con la tabla de verdad de una compuerta lógica OR, podemos ver que básicamente estas salidas son la negación de estas salidas de la compuerta OR. Si para esta combinación de entradas la salida era 0, aquí sería 1. Para esta combinación de entradas la salida era 1, entonces aquí sería 0. Para esta combinación de entradas la salida era 1, aquí sería 0. Y para esta combinación de entradas la salida era 1, entonces acá sería 0. La compuerta lógica NOR se representa por medio de esta función, donde la salida es igual a la negación de la suma de las dos entradas. Por medio de esta función podemos obtener los resultados que tenemos aquí en la tabla de verdad. Para la primera combinación de entradas, cuando A y B valen 0, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 0 más 0. 0 más 0 da 0, entonces tendríamos la negación de 0, y la negación de 0 es igual a 1, tal como tenemos acá en la tabla. Para la segunda combinación, cuando A vale 0 y B vale 1, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 0 más 1. Primero hacemos la suma. 0 más 1 daría 1, entonces tendríamos la negación de 1. Y la negación de 1 es igual a 0, tal como tenemos acá. Para la tercera combinación, cuando A vale 1 y B vale 0, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 1 más 0. Primero hacemos la suma, 1 más 0 es igual a 1, entonces tendríamos la negación de 1. Y 1 negado vale 0, tal como tenemos acá. Por último, tenemos cuando las dos entradas valen 1. Entonces la salida sería igual a la negación de 1 más 1. 1 más 1 en binario sería 1. Entonces tendríamos la negación de 1. Y la negación de 1 vale 0, tal como tenemos en la tabla de verdad. La compuerta lógica NOR se representa en lenguaje de contactos por medio de dos contactos normalmente cerrados instalados en serie. Este contacto representa a la entrada A y este contacto a la entrada B. Si suponemos que aquí tenemos la fuente de energía y aquí la bombilla, entonces tendríamos que para la primera combinación de entradas, cuando A vale 0 y B vale 0, sería cuando los dos contactos se encuentran en su estado normal, porque no están siendo presionados. Entonces, como su estado normal es cerrado, entonces la energía podría fluir de la fuente hacia la bombilla, encendiéndola, y por eso la salida vale 1. Para la segunda combinación tendríamos cuando el contacto A no se presiona, pero el contacto B sí se presiona. Entonces al presionar este contacto B se abre,
y al abrirse no permite que la energía fluya desde aquí hacia la bombilla. Entonces la bombilla permanecería apagada. La salida sería 0. En la tercera combinación tenemos cuando únicamente se presiona el contacto A. Entonces si solo presionamos este contacto se abre y este permanece cerrado. Entonces la energía al llegar acá no puede continuar hacia la bombilla. La bombilla permanece apagada y por lo tanto la salida es 0. Y por último tenemos cuando ambos contactos son presionados. Si presionamos ambos contactos, ellos se abren y al quedar abiertos no se permite que la energía fluya hacia la bombilla. Entonces la bombilla permanece apagada. La salida es 0. En sexto lugar tenemos la compuerta lógica XOR, también conocida como compuerta OR exclusiva. En esta compuerta el resultado es 1 si y solo si una y solo una de las entradas es 1. La diferencia con la compuerta OR es que excluye el caso en el que las dos entradas son 1. Aquí podemos ver los símbolos de la compuerta lógica XOR. Tenemos dos puertos de entrada A y B y un puerto de salida. La diferencia simbólica con la compuerta OR radica en esta línea que se agrega en la parte de las entradas. La tabla de verdad de la compuerta lógica XOR la podemos ver acá. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0, la salida sería 0. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida sería 1. Cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida sería 1. Y cuando las dos entradas A y B valen 1, la salida sería 0. Si comparamos esta tabla de verdad con la tabla de verdad de una compuerta lógica OR, podemos ver que las primeras tres combinaciones permanecen igual. La salida sería 0, 1 y 1. En lo que cambia es en la salida de la última combinación, que pasa de ser 1 a ser 0. Y por esto es que hablamos de una compuerta OR exclusiva, y es que la salida únicamente se da cuando una y solo una de las entradas está presente. La ecuación o función que representa a la compuerta lógica XOR la tenemos acá. La salida sería igual a un primer paréntesis donde tenemos la negación de A por la entrada B, más un segundo paréntesis donde tenemos la entrada A por la negación de la entrada B. Usando esta ecuación podemos obtener las salidas que tenemos aquí en la tabla de verdad. Para la primera combinación de las entradas, cuando A y B valen 0, tendríamos que la salida sería igual a un primer paréntesis donde tendríamos la negación de 0 por 0, más un segundo paréntesis donde tendríamos 0 por la negación de 0. Este primer paréntesis nos quedaría como 1 por 0. Y este segundo paréntesis nos quedaría como 0 por 1. Esto debido a las negaciones. Entonces este primer paréntesis 1 por 0 nos daría 0. Y este segundo paréntesis 0 por 1 nos daría 0. Entonces al final nos quedaría 0 más 0. Y eso nos da 0. Tal como tenemos aquí en la tabla. Para la segunda combinación, cuando A vale 0 y B vale 1, tendríamos que la salida sería igual a un primer paréntesis donde tendríamos la negación de 0 por 1, más un segundo paréntesis donde tendríamos 0 por la negación de 1. Este primer paréntesis nos quedaría como 1 por 1 y este segundo paréntesis como 0 por 0. 1 por 1 nos daría 1 y 0 por 0 nos daría 0. Entonces a la final esto nos quedaría como 1 más 0 y eso nos daría 1, tal como tenemos acá. Para la tercera combinación, cuando A vale 1 y B vale 0, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 1 por 0 más 1 por la negación de 0. Este primer paréntesis nos quedaría como 0 por 0 y este segundo paréntesis como 1 por 1. 0 por 0 sería 0 y aquí tendríamos 1 por 1 que nos daría 1. Entonces nos quedaría 0 más 1 y eso es igual a 1, tal como tenemos acá.
Y por último, para la combinación cuando ambas entradas valen 1, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 1 por 1 más 1 por la negación de 1. Este primer paréntesis nos quedaría como 0 por 1 y este segundo paréntesis como 1 por 0. Tenemos acá 0 por 1 que da 0 y aquí tenemos 1 por 0 que da 0. Entonces nos quedaría 0 más 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos en la tabla de verdad. La compuerta lógica XOR se representa en lenguaje de contactos por medio de este arreglo que tenemos acá. Esto sería la entrada A y esto sería la entrada B. En el caso de la entrada A tenemos un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Y los polos de estos contactos se encuentran interconectados entre sí. De modo que si ese contacto se presiona, simultáneamente este contacto se cierra y este contacto se abre. En el caso de la entrada B, tenemos acá en la parte superior un contacto normalmente cerrado y aquí en la parte inferior un contacto normalmente abierto. Nuevamente, estos polos se encuentran interconectados entre sí, de modo que si este contacto se presiona, este se abre y este se cierra. Si suponemos que aquí tenemos una fuente de energía y aquí tenemos una bombilla, tendríamos que para la primera combinación, cuando ambas entradas valen 0, sería cuando no se presionan los contactos. Este permanecería abierto, este permanecería cerrado, este permanecería cerrado y este permanecería abierto. Entonces la energía al fluir por esta línea, aquí se encuentra con un contacto abierto, entonces no puede continuar hacia la bombilla. Al circular por acá pasa por este contacto cerrado, pero llega acá a este contacto abierto, entonces tampoco puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla permanecería apagada. La salida sería 0. Para la segunda combinación tenemos que el contacto A no se presiona y el contacto B sí se presiona. Entonces al presionar este contacto, este se abre y este se cierra. La energía al circular por esta línea se encuentra con este contacto abierto, entonces no puede continuar hacia la bombilla por la línea superior. Pero en la línea inferior se encuentra con este contacto cerrado y se encuentra con este otro que se cerró. Entonces puede continuar hacia la bombilla para encenderla. Y entonces la salida sería 1. En la tercera combinación tenemos que el contacto A se presiona y el contacto B no se presiona. Entonces al presionarse únicamente el contacto A, este contacto se cierra y este se abre. Si la energía fluye por esta línea inferior se encuentra con este contacto abierto, entonces no puede continuar hacia la bombilla. Pero al fluir por la línea superior se encuentra con este contacto que se cerró, puede pasar por esta línea, pasa por este contacto que se encuentra cerrado y llega hasta la bombilla, encendiéndola. Por esto la salida es 1. En la última combinación tenemos cuando ambos contactos se presionan. Entonces, al presionarse este, aquí se cierra y aquí se abre. Y al presionarse este se abre y este se cierra. Entonces, si la energía fluye por esta línea de la parte de arriba, aquí se encuentra con este contacto cerrado. Puede continuar por acá, pero luego se encuentra con este contacto abierto y no puede llegar hasta la bombilla. En la línea inferior tenemos que fluye por acá, se encuentra con este contacto abierto, entonces tampoco puede fluir por esta línea. Y por lo tanto no tenemos energía en la bombilla. La bombilla se encuentra apagada y por lo tanto la salida es 0. Por último tenemos la compuerta lógica XNOR, que equivale a una compuerta lógica XOR seguida de una compuerta NOT. Aquí podemos ver los símbolos de esta compuerta lógica, donde tenemos dos puertos de entrada y un puerto de salida. Si estos símbolos los comparamos con los símbolos de una compuerta XOR, podemos ver que la diferencia radica en este pequeño círculo que se agrega en el puerto de salida, que indica la negación de la compuerta XOR. La tabla de verdad de la compuerta lógica XNOR la podemos ver acá. Tenemos que cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0, la salida sería 1. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida sería 0. Cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida sería 0. Y cuando la entrada A vale 1 y la entrada B también vale 1, la salida sería 1.
Si comparamos esta tabla de verdad con la tabla de verdad de una compuerta XOR, podemos ver que básicamente estas salidas son la negación de estas salidas. Para la primera combinación de entradas, la salida de la compuerta XOR era 0, para la XNOR sería 1. En la segunda combinación teníamos una salida de 1, aquí sería 0. Para la tercera combinación teníamos una salida de 1, aquí sería 0. Y para la cuarta combinación la salida era 0, aquí sería 1. La compuerta lógica XNOR se representa por medio de esta función, donde la salida es igual a un primer paréntesis donde tenemos el producto de la negación de A y la negación de B, más un segundo paréntesis donde tenemos el producto de la entrada A con la entrada B. Por medio de esta ecuación podemos obtener los resultados que tenemos aquí en la tabla de verdad. Para la primera combinación, cuando las entradas A y B valen 0, tendríamos que la salida sería igual a un primer paréntesis donde tendríamos la negación de 0 por la negación de 0, más un segundo paréntesis donde tendríamos 0 por 0. Este primer paréntesis quedaría como 1 por 1 y este paréntesis nos daría 0. Ahora, este paréntesis donde tenemos 1 por 1 nos daría 1. Entonces al final lo que tendríamos es 1 más 0 y eso es igual a 1, tal como tenemos aquí en la tabla de verdad. Para la segunda combinación de entradas, cuando A vale 0 y B vale 1, tendríamos que la salida sería igual a la negación de 0 por la negación de 1 más 0 por 1. Este primer paréntesis nos quedaría como 1 por 0 y este segundo paréntesis nos quedaría como 0. Entonces tendríamos acá 1 por 0, quedaría 0, esto nos quedaría 0 más 0, que sería 0, tal como tenemos acá. La tercera combinación tenemos cuando A vale 1 y B vale 0. Entonces la salida sería igual a la negación de 1 por la negación de 0 más 1 por 0. Este primer paréntesis nos quedaría como 0 por 1 y este segundo paréntesis nos quedaría como 0. Desarrollamos este paréntesis, 0 por 1 daría 0, entonces nos quedaría 0 más 0, lo cual es igual a 0, tal como tenemos acá. Para la última combinación, cuando las entradas A y B valen ambas 1, tendríamos que la salida sería igual a un primer paréntesis donde tendríamos la negación de 1 por la negación de 1, más un segundo paréntesis donde tendríamos 1 por 1. Este primer paréntesis daría 0 por 0 y este segundo paréntesis daría 1. Al solucionar este paréntesis tendríamos 0 por 0, que es igual a 0, entonces nos quedaría 0 más 1. Y 0 más 1 nos da 1, tal como tenemos acá. Esta compuerta lógica XNOR se representa en lenguaje de contactos por medio de este arreglo que tenemos acá. Aquí tendríamos la entrada A y aquí la entrada B. La entrada A sería un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, que se encuentran unidos entre sí, de modo que al presionarlo este contacto se cierra y este se abre. La entrada B sería idéntica, tenemos un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, y los polos de esos contactos se encuentran unidos entre sí, de modo que al presionarlo este contacto se cierra y este se abre. Vamos a suponer que acá tenemos una fuente de energía y aquí tenemos una bombilla. Entonces, para esta primera combinación de entradas, tendríamos cuando los dos contactos no se presionan, entonces permanecen tal como los tenemos acá. Entonces, si la energía quisiera fluir por la línea superior, se encontraría con este contacto normalmente abierto y por lo tanto no podría continuar hacia la bombilla. Pero en esta línea inferior podría pasar a través de este contacto cerrado y de este otro contacto cerrado hasta llegar a la bombilla encendiéndola. Y por eso la salida es 1. En la segunda combinación tenemos cuando el contacto A no se presiona y el contacto B sí se presiona. Entonces al presionar únicamente el contacto B, este se cierra y este se abre. Si la energía quiere fluir por la línea superior, se encuentra con este contacto abierto y por lo tanto no puede continuar hacia la bombilla. Y si fluye por la línea inferior, se encuentra con este contacto cerrado, continúa por acá, pero al llegar acá se encuentra con este contacto abierto. Entonces no podría continuar hacia la bombilla. La bombilla quedaría apagada y por lo tanto la salida sería 0.
En la tercera combinación tenemos cuando únicamente se presiona el contacto A. Entonces, al presionar acá, este contacto se cierra y este se abre. Si la energía quiere fluir por la línea superior, se encuentra con este contacto cerrado, continúa por acá, pero aquí llega un contacto abierto, entonces no puede continuar hacia la bombilla. Y si fluye por la línea inferior, se encuentra acá con este contacto abierto, entonces tampoco puede continuar hacia la bombilla. La bombilla queda apagada y por lo tanto la salida es 0. Por último tenemos la cuarta combinación, que es cuando ambos contactos se presionan. Entonces, al presionar acá y acá, este contacto se cierra, este se abre, este se cierra y este se abre. Si la energía quiere fluir por la línea inferior, se va a encontrar acá con este contacto abierto, entonces no puede continuar hacia la bombilla. Pero en la línea superior se encuentra con este contacto cerrado. Continúa por acá y se encuentra con este otro contacto cerrado. Entonces puede continuar hasta llegar a la bombilla y encenderla. Por eso la salida es 1. Con esto hemos terminado de revisar las diferentes compuertas lógicas. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En próximos videos estaremos solucionando ejercicios de este tema de compuertas lógicas. Nos vemos en una próxima oportunidad.